¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 21 de marzo, el inicio de la primavera y el aniversario del natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos esperando a que se vayan conectando a este en vivo, que los recibimos con mucho gusto aquí en Somos la 4T Noticias. Y mientras se van conectando, vamos viendo, sí, ya se están conectando. Ahora sí, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal, BDP? Muy a tiempo, te estás conectando, qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Jericó Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, gracias por sus likes. Quiero decirles antes de empezar con los temas que el día de ayer me fui abruptamente porque pues la plataforma me saca después de una hora. No es por falta de ganas ni por una grosería que me haya yo despedido muy rápido, sino lo que pasa es que estamos platicando, estaba yo haciendo varios comentarios y ya faltaban muy pocos segundos para que se cortara la transmisión y por eso me despedí de manera muy rápida. Solamente tenemos una hora, entonces vamos a darle un poquito de tiempo que se vayan incorporando. Recuerden darle like a este en vivo, recuerden compartirlo para que llegue a más gente, y también recuerden que estos en vivo que estoy haciendo aquí en TikTok son transferidos, son pasados a mi canal de YouTube, que es Somos la 4T Noticias. Ahí los pueden encontrar para que los vean íntegros. Si alguno de ellos les interesa el tema, si alguno de ellos no lo pudieron ver completo, pues pueden irlo a buscar allá en YouTube. Entonces, bueno, los temas de hoy son, por una parte, la ley de Texas, el estado de Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es un racista, sacó una ley que se llama SB 4, y es una ley completamente racista que ya les voy a explicar. Vamos a hablar un poco de esta ley y la trascendencia que tiene la aplicación de esta ley para todos los migrantes de ese estado, que están en ese estado de Texas, y como voy a explicarles, no solo para los migrantes o que indocumentados que se encuentran en ese estado, pero ya lo vamos a ver en este en vivo, ya lo vamos a platicar un poquito más a detalle, todo el impacto de esta nueva ley, qué es lo que se espera que ocurra. Ese es uno de los temas que vamos a mencionar, a platicar aquí. El otro tema es sobre la soberanía, y haciendo un análisis de si la soberanía es una cosa del pasado, como algunos dicen, como la derecha dice, como estos nuevos libertarios siguen diciendo, los mismos neoliberales de siempre, ahora con una etiqueta nueva, que se llaman a sí mismos libertarios, y no son otra cosa más que neoliberales, y que pues dicen que la soberanía es cosa del pasado, que en un mundo globalizado pues ya no hay fronteras, ya no existe soberanía o no debe existir. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que eso sea cierto? Pues vamos a hablar de ese tema, vamos a desglosarlo un poco, a hacer un análisis, a ver qué opinan, y pues sus comentarios son bien recibidos, son bienvenidos. Ese sería el segundo tema del día de hoy. Y bueno, algunos temas pequeños de cosas que han estado sucediendo. En este caso, lo principal, como un tema alternativo a los que les mencioné, es que en la campaña de Xóchitl Gálvez ya sacaron a Santiago Krill de la responsabilidad de la coordinación de la campaña y le dieron esa y otras funciones, ya una responsabilidad prácticamente total de la campaña de Xóchitl Gálvez a Max Cortázar, encargado de la campaña de Xóchitl, que es una persona que es un referente de guerra sucia, que es muy activo en la guerra sucia, que es experto en ese tipo de campaña, con mentiras, con ataques directos, con todo lo que es la campaña sucia. Recordemos que él fue el que diseñó la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, de que AMLO es un peligro para México.
y él está detrás de la campaña de Xochitl. Ha habido ahí movimientos entre la campaña y sacaron a Krill, lo sacaron de ahí y le dieron otra responsabilidad más limitada realmente, porque pues no estaba haciendo nada el señor, para ser sincero. En fin, es un tema alternativo que vamos a comentar un poco, y si hay un poquito de chance también, un poquito más acerca de la encuesta que ayer mencioné, por aquellos que no se hayan conectado el día de ayer, de la encuesta de Reforma. Voy a puntualizar algunos datos que son interesantes, que son importantes, no para cantar victoria, pero sí para poder poner los puntos sobre las IES en algunas cosas que no concluí, que no terminé realmente de explicar, de aclarar, y que puedo creer que son importantes. Entonces, primero vamos a hablar de lo que tiene que ver con la soberanía. Ya podemos empezar, ya que se han conectado. Bienvenida Cristina, bienvenido Chapo, Amparo Cast, Filiberto Guevara, Juan José Mauricio. Bienvenidos todos los que se sigan uniendo. Vamos a dar comienzo con este en vivo. Y lo que les decía yo en el intro de este en vivo, gracias por sus likes, por cierto, es la soberanía de los países, en este caso la de México y de cualquier país. ¿Es algo del pasado? El hablar de soberanía es un término ya del pasado. ¿Será cierto esto? ¿Ustedes qué opinan? Porque no es por nada, pero los neoliberales han manejado este concepto desde que empezó todo este movimiento neoliberal por ahí de los 80s, con Ronald Reagan en Estados Unidos, con Margaret Thatcher en el Reino Unido y con Carlos Salinas de Gortari aquí en México, que impusieron las reformas neoliberales, toda esta campaña de privatizaciones, de descongestionamiento de las empresas nacionales, y con eso una progresiva pérdida de soberanía, sobre todo en el caso de los países pobres, ¿no? Que en realidad aplicaron estas reformas, aplicaron este modelo neoliberal de manera a rajatabla, de manera contundente, por los compromisos que tenían los países con la deuda externa y por otro tipo de presiones internacionales, y se empezaron a desincorporar empresas fundamentales para el Estado del país. Y esto no solo lo vivió México, lo vivió todo el mundo, lo vivió toda África, lo vivió toda Asia, lo vivió toda Sudamérica, y les afectó más a los países en la medida en que los países tenían o más deuda externa o mayores índices de pobreza y de desigualdad, los cuales pues se incrementaron en la medida que se aplicaron estas reformas. Pero esto ya lo hemos platicado en algunas otras en vivo, y aquí lo que quiero detallar un poco es tirar por tierra realmente este argumento de que la soberanía es cosa del pasado. ¿Cuál es el argumento principal de esta teoría neoliberal y de esta idea de que la soberanía ya no tiene que ver con la realidad y ya no puede defenderse? Pues una de ellas es que en un mundo globalizado ya no debe de haber estados como tal o países como tal, sino que ya es una economía global en donde si algo te sale más barato, pues lo compras donde sea, y si tú no produces algo como país, pues lo compras en otro país y listo. Esto es una pesadilla, digamos, un sueño guajiro, una cosa muy poco asentada en la realidad, porque no todos los países producen todo, cada país tiene productos diferentes, y ciertamente se requiere el comercio bilateral o multilateral, el comercio mundial, pero el problema con esta idea de la globalización es que al no producir lo necesario los países, lo fundamental, lo que les da sostenimiento, se ponen en manos de otros países que producen lo que ellos necesitan. Por lo cual los países que no tienen esos recursos, ya sea de alimento, ya sea de energéticos,
necesitan importarlos desde fuera con una situación de vulnerabilidad, con una situación de, digamos, de amenaza a su integridad, porque el país que les vende, ya sea alimentos o ya sea energéticos, les puede poner condiciones a su gusto, y como los países requieren de esos recursos para sobrevivir, pues se ven obligados a cumplir cualquier tipo de condiciones que el país que les vende les ponga. Por eso es que no es sostenible esto de la pérdida de las soberanías y en este mundo globalizado. Otro de los argumentos es que el Estado o los estados de cualquier país no saben administrar y que la iniciativa privada lo hace mejor. Y ahí yo tengo un ejemplo particular que conocí de manera directa, que es los trenes, el sistema de trenes del Reino Unido. Si ustedes le preguntan a cualquier inglés que ha vivido en Inglaterra en los últimos 30 años, que le tocó el cambio de cuando los trenes eran nacionales, que estaban manejados por el Estado, a cuando se privatizaron, porque resulta que allá en Inglaterra también privatizaron los trenes. Alguien que tenga más de 30, 40 años en Inglaterra podrá ver el antes y el después de lo que ocurrió con la privatización de los trenes. Y cualquiera de ellos, porque yo tengo amigos que me lo comentaron, les dirá que la tradición de los trenes en Inglaterra era de que eran puntuales, de que salían exactamente a la hora que decían que salían y llegaban a la hora que argumentaban que llegaban. Nunca se atrasaban, siempre tenían sincronizadas sus salidas y sus llegadas de manera exacta, cuando eran públicos. Cuando se privatizaron, empezaron a tener problemas y dejaron de ser eficientes. Nunca más tuvieron exactitud en las horas de salidas y en las horas de llegadas. Eso me lo dijeron amigos que viven y que son de ese país. Pero ese es solo un ejemplo. Aquí lo que cabe destacar es que la iniciativa privada es eficiente para producir dinero, para que por medio del negocio que hacen con lo que sea que a lo que se dediquen, generen más riqueza para ellos mismos, pero no tienen un compromiso social. Entonces hay empresas que son básicas para un país, como las energéticas, como las de salud, como las de alimentos, que desde mi punto de vista no deben de privatizarse. ¿Por qué? Porque si eso se vuelve un negocio, los que lo acaparan, que son industrias privadas, pueden especular con ello y pueden vender esos productos al precio que les dé la gana, y no hay gobierno que pueda ir en contra de ellos para poderlos obligar a que no suban indiscriminadamente los precios de lo que producen. Se tienen que ver obligados a respetarlos y permitir que vendan lo que producen al precio que les dé la gana. Entonces, el ejemplo muy práctico es ahorita Europa. En Europa, con la guerra entre Rusia y Ucrania, resulta que muchos países de Europa Occidental, sobre todo Alemania, pero también España, Francia, etcétera, dependían ya bastante de los energéticos, del gas y de la electricidad desde Rusia. Habían creado esa dependencia. En lugar de producirlo esto ellos, empezaron a comprarlo de Rusia. Al momento que estalla la guerra y ellos se alían con Estados Unidos en contra de Rusia, ellos mismos le bloquean a Rusia la venta de estos productos para afectarlo en la guerra contra Ucrania. Al hacerlo, ellos solitos se sacrifican, se hacen lo que se llamaba en Japón el harakiri, es decir, se matan solos. ¿Por qué? Porque ¿quién les iba a vender el gas? ¿Quién les iba a vender la electricidad si la importaban desde Rusia? Entonces tuvieron que someterse a las condiciones de las empresas privadas
que tenían y que no abastecían el mercado interno de sus países. Y entonces estas empresas privadas como Iberdrola en España, por ejemplo, empezaron a subir los precios hasta 5, 6, 8 veces de los precios que tenían normalmente. Y el gobierno de España, o en el caso de Alemania igual, o de Francia, no pudieron hacer nada más que permitir que subieran completamente de manera descontrolada los precios. Y la población sufrió muchísimo porque tuvo que pagar los costos de estos energéticos, de estos productos, al precio que les ponían las empresas privadas. Esto es porque en sectores estratégicos que son importantísimos, de interés público, no deberían de estar en manos privadas. Y por eso es que a partir de que ocurrió esto, los países europeos empezaron a analizar esto y empezaron a ver la posibilidad de volver públicos, es decir, de expropiar estas industrias. Francia ya lo hizo. Francia ya expropió la industria eléctrica, precisamente a raíz de de lo que ocurrió con estas empresas privadas y lo que les comentaba yo de España. Entonces, realmente México está haciendo las cosas que se requieren para beneficio de la población y no puedes poner en las manos de empresas privadas que lo que buscan es el lucro, lo que buscan es enriquecerse, el poder de vender un producto a la población de tu país y la libertad de hacerlo al precio que les dé la gana, sin poderlos controlar. Gracias por tu regalo, Dina, muchas gracias. Entonces, un argumento de estos neoliberales es que el Estado también, aparte de lo que les dije, es naturalmente corrupto, que por cierto lo dijeron los gobiernos neoliberales en México hasta el cansancio. Incluso Peña Nieto llegó a decir que los mexicanos son naturalmente corruptos, y lo que él quería decir es que el gobierno era naturalmente corrupto, pero eso no es verdad. Los que son corruptos son los políticos de cierta ideología y de cierto grupo de derecha, pero no es porque los políticos, por ser políticos, tiendan a ser naturalmente corruptos. Eso es una mentira que nos hicieron creer para que no los juzgáramos y para que nos conformáramos con que robaran a diestra y siniestra de manera libre, sin que nadie les pusiera un alto, sin que nadie dijera, bueno, pues es que son políticos y tienen que robar porque es natural en ellos. Pues no, claro que no. Y según esto, la iniciativa privada no es corrupta. Esta es otra idea estúpida que se fomentó en la época neoliberal, de que mientras el Estado es corrupto naturalmente, la iniciativa privada no lo es. Pues claro que no. Claro que no. Vean Iberdrola, vean las empresas que han cerrado en Estados Unidos, que les han metido juicios y que los han enviado a la cárcel. Grandes empresas, grandes consorcios que han hecho negocio con empresas fantasma. Es una mentira total que las empresas privadas no sean corruptas. Al contrario, lo que privilegian ellas es no pagar impuestos donde pueden hacerlo, como aquí podían hacerlo y se les daba la oportunidad, y hacer negocios ilícitos para poder ganar más, independientemente del perjuicio que les causen a los clientes. Eso no les importa. Mientras sigan teniendo oportunidad de producir lo que producen y de venderlo lo más caro posible, con la mayor rentabilidad posible, ellos sacrifican inclusive a sus propios compradores, a sus propios clientes, y no les importa. Y si el gobierno del país en donde están no protege a la población de estos abusos, ellos se sirven con la cuchara grande y hacen todo lo que pueden hacer de manera ilegal completamente. En realidad, la meta neoliberal fue dejar a las empresas sin recursos. Sobre todo, el caso más paradigmático, más claro de entender, es las empresas petroleras. En este caso, la Petroquímica de México, las refinerías de México. Lo que ellos trataban es de ir dejando que las refinerías se pudrieran, se oxidaran, se quedaran abandonadas, dejarles de invertir, dejar de gastar en mantenimiento, endeudar a Pemex,
a propósito para tener la justificación de ya no es rentable, ya no es viable, como tanto lo dijo Peña Nieto, y entonces tener el pretexto de ni modo, ¿qué quieren que haga? Como dijo Peña Nieto, no me quedaba otra. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Como decía este estúpido. Venderlas. Tener el pretexto de, pues ya no es viable, está endeudada, ya no produce, la vendo. Y entonces la privatizo. Esa es la verdad. No es la vendo, es la privatizo. Pero hay un proceso para que ellos lograran eso. Un proceso de abandono, un proceso de falta de recursos, un proceso de falta de investigación, de falta de mantenimiento en las instalaciones, un proceso de endeudamiento a propósito para tener ese pretexto para poderlas vender y además en el proceso de privatizarlas, en el proceso de venderlas, ganar dinero haciéndolo. Que esas empresas que compran las petroquímicas o en este caso las plataformas petroleras del mar que le compraron estas concesiones, adquirieron estas concesiones al gobierno mexicano cuando se hizo la reforma de Peña, la reforma energética. Pues hay políticos que son dueños de, increíblemente, pero Fox, entre otros muchos, son políticos que son dueños de estas concesiones. Hay políticos que son dueños de una concesión de una plataforma petrolera o de un pozo petrolero, etcétera. Increíblemente, como suena, pero es así. Les dieron su moche, les dieron su tajada por prestarse a privatizar la empresa pública más grande de México, importante para el sostenimiento del país durante tantos y tantos años. Hay propiedades, les digo, de ellos, ya no me acuerdo ahorita de otros nombres de políticos, pero son muchos políticos del PRI y del PAN, están directamente ahí como poseedores de concesiones de estos pozos petroleros o de estas plataformas petroleras. Y se dieron lo que en España llaman las puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? Le llaman así en España al hecho de que haya un presidente o que haya un secretario o un ministro que como parte de su trabajo le dé, digamos, negocio, les dé parte del negocio o privatice o venda alguna empresa pública a la iniciativa privada y que después, cuando termine el periodo de gobierno donde este funcionario sale de su puesto, le pagan el favor con una mochada, pero no de dinero, con darle un puesto, con darle un encargo, con darle un puesto muy clave, muy importante en la empresa. Esto ocurrió con Felipe Calderón cuando Iberdrola en su filial de Estados Unidos le dio un puesto después de que él contribuyó a privatizar la Comisión Federal de Electricidad y le dio tantas concesiones a Iberdrola. Iberdrola lo premió con darle un contrato y llevárselo a trabajar para ellos. Lo mismo la secretaria de Energía de Calderón, que se fue ella sí de manera directa a España, a Iberdrola, a trabajarle a Iberdrola, y fue la secretaria de Energía de Calderón. A esto se le llama en España puertas giratorias, es decir, salgo y vuelvo a entrar, salgo y vuelvo a entrar por esta puerta giratoria, en donde le estoy como funcionario dando negocio a estas empresas y después ellas me regresan, me retribuyen el favor contratándome. El endeudamiento de Pemex, entonces, como les digo, lo hicieron los gobiernos neoliberales. No fue una cosa fortuita, no fue una cosa que haya sido producto de la casualidad. Fue un proceso que se llevó a cabo a propósito para exprimir a Pemex hasta donde fuera posible, dejarlo perder al mismo tiempo, no invertirle, no crear nuevas refinerías, no darle mantenimiento a las que existían, no apostarle a refinar, sino apostarle a dejar perder la industria para poder comprar las gasolinas, comprarlas desde el extranjero, que fue lo que pasó hasta la época de Peña Nieto. Y entonces empezó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
la recuperación de todo este sector, pero fue mucho el daño que le hicieron. Entonces, en síntesis, el discurso de Xóchitl Gálvez es el mismo que el de toda esta bola de neoliberales, el mismo que Peña Nieto, el mismo que Calderón. ¿Qué decía? ¿Y qué dice Xóchitl? No, es que no debemos de vivir de las glorias pasadas de Pemex. Fue un triunfo, y lo repito porque ayer lo dije en el en vivo, fue un gran triunfo del mexicano, de los mexicanos, fue un sacrificio que hicieron muchos mexicanos para llevarle sus pollos, sus cerdos, sus joyas al presidente Lázaro Cárdenas para pagarle a las empresas extranjeras y expropiar la industria petrolera en 1938. Fue un sacrificio del pueblo de México para poder desarrollar al país. Gracias a eso tenemos una industria que se desarrolló en los siguientes 30 años. Tenemos un país que ya no es rural, un país que ya es urbano, que tiene industrias de muy diversos tipos, entre ellas la petroquímica, entre ellas la petrolera, pero muchas otras más, gracias a todo el desarrollo tecnológico que fue hecho a partir de que ya teníamos nuestro procesamiento de nuestra materia prima más grande, más importante, que es el petróleo. Gracias a eso. Entonces, ¿cómo se atreve Xóchitl Gálvez a decir no podemos vivir de glorias del pasado? No, si fue una cosa gloriosa haber hecho eso, pero se tiene que conocer el pasado para no cometer errores. Fue un sacrificio de los mexicanos que valió la pena porque logramos muchas cosas y no podemos dejarlo perder. No podemos ni debemos dejarlo perder porque es una traición a toda la gente que sacrificó sus ahorros, apoyó al general Lázaro Cárdenas y fue toda una inversión de mucho tiempo para poder llegar a hacerse autosuficientes en la industria petrolera. Fue mucho el sacrificio y mucho lo que costó como para que venga una estúpida a decir es que no podemos vivir de glorias del pasado. Peña Nieto llegó a decir, el colmo de los colmos es que pues ya no había petróleo, que ya se había acabado, que ya ni modo, que se gastó, se acabó. Y era una gran mentira, era nada más otro pretexto para olvidarse de la industria petrolera, como lo está diciendo Xóchitl Gálvez. Hay nuevos yacimientos que se encuentran. En el gobierno de Andrés Manuel se han encontrado muchos yacimientos, varios yacimientos con una riqueza enorme de petróleo. Entonces, no solo no se acaba, sino que ahí está la riqueza todavía para seguirla utilizando. Claro, hay que modernizarse, hay que usar las energías alternativas, por supuesto, pero el mundo todavía necesita la gasolina, el diésel, las cosas que se producen a partir de del petróleo, de los petroquímicos. ¿O ustedes creen que hay aviones eléctricos? No existen ni siquiera en modelo. No hay aviones de pasajeros que sean eléctricos, ni siquiera se han probado. No existe pues esa tecnología todavía, y todavía falta muchísimo tiempo para que exista. Además del petróleo se producen muchísimas cosas más allá de petróleo, de gasolina, de diésel, etcétera. Muchísimos productos de todo tipo de la industria, todo tipo, los plásticos. Hay muchísimas cosas que se producen a partir del petróleo y que nos da mucha riqueza. Entonces, esto es el tema relacionado, el primer tema del en vivo que ahora estoy comentándoles. El segundo tema tiene que ver con la ley que sacaron el gobernador Greg Abbott de Texas, Estados Unidos. Sacó una ley que se llama SB 4. Esta ley fundamentalmente lo que dice, así en términos muy prácticos, es toda persona que sea sospechosa de ser migrante ilegal va a ser detenida y deportada a México. Con todo lo racista que esto suena, también es estúpido e impráctico. Y les voy a decir por qué. Es una ley en contra de los derechos humanos más fundamentales. Porque lo que
pretexta o lo que promueve es de que se detenga a cualquier persona que, según el criterio del policía en turno del que se trate, sea, entre comillas, sospechoso de ser ilegal. Bueno, es una ley completamente racista porque cualquier persona, aunque sea un tejano que lleva toda su vida viviendo en Texas y que además nació en Texas, con que sea moreno, con que tenga fisonomía mexicana, que tenga tez morena, que tenga una manera de ser, de vestir, o incluso hable español, sea bilingüe, hable español e inglés, pues entonces lo van a detener, lo van a encarcelar y lo van a deportar. Y puede muy bien ser una persona que no sea ilegal, que sea residente de Texas, porque ustedes saben que el 40% de los habitantes del estado de Texas son de origen mexicano. Sí, el 40% de los tejanos son de origen mexicano. Vamos a suponer que no todo ese 40% tenga características físicas de mexicano, cosa que dudo, pero supongamos que no, supongamos que solamente el 90% de ese 40% siguen siendo pues unos cuantos millones de personas. Corren el riesgo de detener a ciudadanos norteamericanos del estado de Texas de manera ilegal y arbitraria y correrlos desde Estados Unidos, desde Texas hasta México por medio de esta ley. Con lo cual, pues van a faltar a todos los derechos humanos y les van a llover las demandas de los ciudadanos a los cuales capturen y deporten de manera ilegal a México. Porque todo está basado en una cuestión racial. Es imposible que en un estado con el 40% de mexicanos o de gente de origen mexicano saquen una ley que pretenda repatriar o pretenda deportar a los que tengan un look mexicano. Es completamente estúpido. 40%, casi la mitad de los que viven en ese estado pues parecen mexicanos porque pues son de origen mexicano, simplemente. Este señor no ve más allá de su nariz y todo lo que quieren es una campaña de odio basada en el racismo y también está relacionada con pues con la cuestión electoral de Estados Unidos. Está el proceso electoral, no solo el gobernador de Texas, sino también el candidato a la presidencia Donald Trump está con este discurso de odio racista, porque la verdad es que le conviene, porque vende, ese discurso vende para los gringos en temporada electoral. Gracias a eso, en la campaña que ganó la presidencia Donald Trump le funcionó, este discurso racista le funcionó. Ya después en la presidencia, gracias también a lo que logró hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con él, pues cambió su discurso y le bajó 2 rayitas, la verdad, siendo sinceros, porque se dio cuenta de la realidad y porque la verdad es que era mucho el discurso político. De lo que se trataba era de ganar las elecciones, y eso es lo que al presidente Andrés Manuel le queda muy claro. Es una campaña electoral y lo que están queriendo es ganar votos. Lo que pasa es que el gobernador de Texas lo lleva a un terreno ya mucho más extremo. Y lo triste y lo extraño de todo esto es que pues, el gobernador puede decir lo que se le dé la gana, pero si son cosas federales de Estados Unidos, él no va a poder tomar determinaciones así de deportar mexicanos si no lo consulta con el gobierno federal de Estados Unidos, con la Casa Blanca, con el presidente Biden. Y si no está realmente en la misma sintonía que él no puede tomar esas determinaciones. Pero, ¿qué creen? La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le dio la razón al gobernador de Texas. Increíblemente, le dio la razón en algo que va en contra de los más elementales derechos humanos. ¿Cómo puedes tomar una determinación tan
exageradamente racista. Y además, les digo, en práctica, se va a meter él, si la quiere aplicar, en muchísimos problemas, incluso legales, porque una buena parte de los que capture y de los que pretenda deportar a México, pues van a resultar ciudadanos norteamericanos. Entonces, se arriesga a tener una cantidad inmensa de demandas que le pueden ganar. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre con esto, pero sí, les voy a mostrar un texto relacionado con esto mismo y a ver qué les puedo ampliar la información. Dice, ley tejana para cazar migrantes es deshumanizada. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente, estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la ley SB 4, que permite prácticamente cazar, porque así es, a los migrantes indocumentados. En su conferencia desde Palacio Nacional, el primer mandatario expuso que esto ocurre a pesar de que el gobierno tejano, encabezado por el republicano Greg Abbott, no tiene facultades, como les acabo de mencionar hace un poco, para legislar en materia de política exterior. Él es el gobernador de un estado de Estados Unidos, pero no puede legislar sobre temas de corte internacional. Por ello, dijo, es como si el gobierno de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los tejanos que visitan México. No les corresponde a los gobiernos estatales aplicar leyes de política exterior. Creo que el señor Greg Abbott no conoce las leyes de su propio país. Es lo mismo con Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden está en contra, consideró el presidente López Obrador. López Obrador afirmó que su gobierno no se va a quedar de brazos cruzados ante políticas que son violatorias a los derechos humanos. No obstante, indicó que la respuesta la dará con más conocimiento del derecho internacional y la diplomacia, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella es la que está llevando esta, digamos, batalla legal o esta discusión, esta queja del gobierno mexicano hasta Estados Unidos por esta decisión unilateral, injusta y hasta ilegal. Ilegal porque se trata del gobernador de un estado, no del presidente de Estados Unidos. Además, el presidente de la República indicó que aún este tema no se resuelve, porque un día la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dice que sí es vigente la ley, pero luego dice que no. Y todavía el día de ayer, en la noche, volvieron a negar la autenticidad de la ley de Texas. Así que este tema todavía no está acabado. Pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque como que no definen bien claramente sobre esta ley y solo son dimes y diretes en algo que son como amenazas que tienen que ver con las elecciones fundamentalmente. Son amenazas que solamente tienen una vinculación electoral para poder ganar adeptos entre la comunidad de ultraderecha de Estados Unidos, que es algo que le ha resultado a los republicanos en ocasiones anteriores. Les decía yo que específicamente al presidente Trump o al expresidente Trump le funcionó, le salió bien esta apuesta por la cuestión del muro, etcétera, en su campaña original cuando fue a la presidencia, cuando ganó la presidencia. Pero hay que ser sincero, los demócratas también le entran, De repente los demócratas también, ante la disyuntiva, con tal de ganar votos en ese sector de la población, también endurecen su discurso, pero al parecer solo es eso, solo es el discurso político, solo es el ofrecer cosas que al final pues no se van a cumplir, porque
o no son prácticas o simplemente son llamaradas de petate para espantar con el zarape del muerto a quien se deje engañar, amedrentar en este caso a los migrantes de Estados Unidos y ganar los adeptos de la ultraderecha. Pero se equivocan, porque hay una comunidad mexicana de 40 millones en Estados Unidos que también votan, que son legales, que no son inmigrantes, sino que son ciudadanos de Estados Unidos, que ya gozan con la ciudadanía y que pueden ejercer su voto. Y ese voto los puede castigar. Ya pinta de alguna manera en las elecciones el voto latino, en este caso mexicano, pero latino en general, porque si hay medidas en contra de los migrantes, hay que recordar que no solo son mexicanos, sino que son todos los migrantes, que en su gran mayoría son de todo lo que es Centro y Sudamérica, además de los mexicanos. Entonces, cualquier política, cualquier discurso, cualquier aplicación de alguna norma en contra, de alguna ley en contra de los migrantes, va a afectar la preferencia electoral, sea de los republicanos o sea de los demócratas, y va a ir en contra de ellos. Entonces, esa es la situación relacionada con esta ley tejana, que pretende cazar migrantes, pero que, como les digo a ustedes, pues la verdad se van a meter en un gran rollo, porque van a estar cazando mexicanos, cazando ilegales, pero también cazando ciudadanos gringos de apariencia mexicana, porque pues resulta que sí son mexicanos, son descendientes de mexicanos, y por supuesto que tienen un bigotote, por supuesto que tienen tez morena, y muy probable que entre sus familias o entre ellos mismos hablen en español aparte de hablar en inglés. Cualquiera de estas artimañas que utilicen para separarlos como sospechosos es de un corte totalmente racista, y la verdad no creo que puedan llevarlo a cabo. Quizás son llamaradas de petate, quizás solamente es una amenaza de este gobernador ultraderechista, fascista completamente, que ya tiene rato en el poder y que ha estado un día sí y el otro también lanzando amenazas contra los mexicanos, amenazando con cosas que no puede cumplir, porque resulta que solo es el gobernador de un estado, no es el presidente de Estados Unidos. Entonces, esa es la situación con en este aspecto. Para finalizar el en vivo, vamos a hablar un poco del otro tema que tiene que ver con la campaña de Xóchitl Gálvez. El día de hoy salió a relucir una nota que todo el mundo discutió en las redes, relacionada con Santiago Krill. Resulta que el señor Krill, que es el rey de las campañas perdidas, que ha perdido todas las campañas en las que ha tratado de ser candidato a la presidencia de México, el señor no gana una, y pues parece ser que en la derecha, en este frente guango de derecha, ya se dieron cuenta que pues con él no va ni a la esquina. Realmente él no ha estado moviendo nada, no tiene realmente manera de hacer absolutamente nada con su experiencia para poder facilitar la campaña de Xóchitl, para poder mejorar la campaña de Xóchitl. Realmente era un cero a la izquierda, no fue a los viajes de Estados Unidos o de España de Xóchitl acompañándola. La verdad es que el señor no se le veía. Y honestamente, viéndolo y oyéndolo hablar, es un pan sin sal, que la verdad también es muy típico del PAN. Con la excepción de Fox, con la excepción de Xóchitl Gálvez, la típica, el típico look panista, pues quizás sí sea el de la esposa de Calderón, el de Santiago Krill, gente muy introvertida, gente que cuando habla nadie los escucha, gente que es completamente, de veras, sosa, completamente pan sin sal, que no llenan ni siquiera medio parque, que nadie los escucha hablar porque son aburridos. Son gente que realmente no tienen ni siquiera una pizca de carisma.
Pero bueno, pues lo habían puesto como representante de la campaña o como responsable de la campaña de Xochitl, y la verdad no se había visto, no se había visto, no se veía que hablara, no se veía que estuviera presente, en fin. Lo pusieron ahora como encargado de las relaciones entre los tres partidos de la coalición, es decir, como vínculo entre el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, pues quizá algo haga, porque lo que quiero comentarles es que resulta que ayer, en un meeting de Xochitl, donde iba saliendo Xochitl del meeting, un panista le tiró un cabezazo a un priista. O sea, se pelearon en pleno evento de Xochitl. Saliendo del evento, había un priista que estaba, yo creo que protegiendo a Alito. Me parece que era como que el guarura de Alito, no lo sé. Y resulta que este señor, yo creo que aventó o empujó, no sé qué habrá pasado con el representante del PAN o uno de los del grupo del PAN, y este señor, como pelea de escuela, se le aventó a los cabezazos, le tiró un cabezazo. Entonces ya se están peleando entre ellos. La verdad es que las relaciones entre ellos mismos son muy malas. Xochitl Gálvez ya ha estado chillando, diciéndole a los partidos que la apoyan, que le den más dinero, que necesita más espectaculares, que necesita más campaña, que no le alcanza el dinero que tiene. Básicamente que ya le dejen de meter dinero a la imagen de los líderes de sus partidos, a la imagen de Alito, a la imagen de Marco Cortés, que le pongan dinero a su campaña, porque ella necesita espectaculares, necesita anuncios, en fin. Es lamentable, es de pena ajena. La verdad, esa campaña está derrotada totalmente. ¿Por qué le están poniendo dinero a ellos y no a ella? ¿Por qué le están, si es que eso es cierto, quitando recursos a Xochitl o no siendo suficientes los recursos para Xochitl? Porque ya saben que están perdidos. Quizás ella no se da cuenta o no lo quiere reconocer, pero Alito y Marco ya internamente ya aceptaron, ya interiorizaron que van a perder la elección, y entonces ellos lo que quieren es garantizar los puestos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para poder tener su lugar y los lugares de sus cuates listos en la Cámara, en las pluris y en los de partido, los diputados de partido, para poder tener representación lo más que puedan, porque están pa'l perro, están muy mal. Entonces, ya olvidándose de la campaña presidencial, que ya está completamente perdida, no tiene caso, pensarán ellos, seguirle gastando, seguirle invirtiendo para Xochitl, cuando Xochitl no levanta y solamente baja en las encuestas. Y además, pues Xochitl nombró a Max Cortázar, el encargado de la campaña sucia de que AMLO era un peligro para México en 2006, que es un experto en echar toda la popó de encima sobre el adversario. Espérense que va a haber una campaña espantosa de ahora en adelante, porque Max Cortázar, que es un puerco, que es un sucio, va a usar toda la suciedad que pueda en contra de la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces hay que estar preparado para eso. La verdad, sinceramente, hay que estar completamente preparado. Se viene la parte más dura, con un ataque de lo peor, o sea, de la peor calaña. Van a intentar lo más fuerte que puedan para poder subir a Xochitl a como dé lugar. O al menos esa es la función de este señor, de Max Cortázar. Y lo que les decía yo en cuanto a la encuesta, que no profundicé, la encuesta de ayer de Reforma, es que les decía yo que en agosto la preferencia de Andrés Manuel, bueno, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto del año pasado era de 60%. Para diciembre subió a 62%, como les dije ayer, y de 62 de diciembre a marzo de este año, ahorita en marzo, subió de 62 a 73. Es decir, subió 11 puntos. Eso se los mencioné ayer. Lo que no les mencioné ayer es que al mismo tiempo Xochitl bajó de 37 que tenía en diciembre a 24 que tiene ahora en marzo. Es decir, imagínense un descenso de 37 a 24, todos los puntos que son. Es un desplome. Y este desplome tiene que ver
de manera directa, porque ya venía bajando, Quiero decirles que, por ejemplo, desde mayo del año pasado, Xóchitl tenía 39, que fue lo máximo en mucho tiempo que tuvo. Luego, en agosto bajó un punto a 38, luego en diciembre bajó otro punto a 37, tenía una tendencia muy leve a la baja, pero se mantenía en 37, 38. El bajón fue de diciembre a marzo. ¿Por qué fue de diciembre a marzo? Por la campaña negra. Así que síganle con la campaña negra de Más Cortázar, con estos ataques de mentiras, de difamaciones, de calumnias, que pues no les está dando resultado, o les está dando el resultado opuesto al que quieren. Están aumentando la aceptación del presidente, aumentando la aceptación de Claudia y reduciendo, que eso no lo dije ayer, al mismo tiempo reduciendo la preferencia por Xóchitl Gálvez. Y esto es algo claro, lo está diciendo Reforma, por eso están que no lo soportan. Carlos Alarraqui, ayer lo decía con mi amiga, ¿cómo se llama? Ridi Pay, en un en vivo de ella, que realmente están desesperadísimos, están muy enojados. Carlos Alarraqui ayer decía que ya saben que él echa popó y echa popó y echa popó para todos lados y siempre insulta con la palabra y dice que es una mierda, todo dicen en contra, diciendo que el periódico Reforma es una mierda, que no sé qué, y que quién sabe, las encuestas son lo mismo, y que no sé qué tanto. Pero desaforadamente, ¿no se acuerdan que ese periódico es el pasquín de la derecha? ¿Ya se les olvidó? Pues por lo visto ya se les olvidó, porque ya ni ese periódico dice lo que ellos quieren que diga. Y ya ese periódico se dio cuenta y ya encargó la encuesta a una casa que parece ser que es bastante respetable, porque pues los resultados, la verdad es que coinciden con lo que las demás encuestas, que son como 10. Los valores no son muy diferentes a los de las otras encuestas de opinión en casa habitación que se han estado haciendo, como ayer se los mencioné en el en vivo. La verdad es que la diferencia es de 30 puntos, por ahí va, entre Claudia y Xóchitl. Entonces, realmente hay que ver estas encuestas. Si se fijan, por ejemplo, en la encuesta de encuestas, el dato mínimo que tiene Claudia, entre todas las encuestas que se asocian en esta encuesta de encuestas, el dato mínimo que tiene es de 58%, que es la de Reforma. Es el dato mínimo que tiene Claudia, y el dato máximo es de 64%, que no alcanzo a ver cuál es, déjenme ver si la puedo aumentar. 64%, el Heraldo. La del Heraldo es la que le da más porcentaje a Claudia, que es 64%, y a Xóchitl Gálvez la que le da menos porcentaje es la del Heraldo. Fíjense, increíble, le da 30.2%, es la que menos le da, y la que más le da a Xóchitl es Gea Isa, que le da 37.8%, casi 38%. Es la que más le da. Pero en realidad, por ahí andan. O sea, realmente todas estas encuestas van arriba del 25% de diferencia hasta el 30% de diferencia entre Claudia y Xóchitl. Y como les digo, la encuesta de Reforma lo que indica de manera muy muy clara es que la campaña sucia, este hashtag famoso de narcopresidente, le hizo al presidente lo que el viento a Juárez. Le hizo cosquillas, al contrario, le sirvió para subir más, porque la gente en mayoría se da cuenta que realmente su campaña es desesperada, está basada en mentiras, y que al atacar al presidente con calumnias, con mentiras, lo único que hacen es demostrar su honestidad, demostrar pues todo lo que es su presencia y su experiencia y todo lo que se ha basado en su visión de país, en su honestidad, es verdad, es completamente auténtico. Toda la cuestión de su honorabilidad es una garantía. Entonces,
no pueden buscarle nada, no pueden encontrarle nada. La verdad es que no se lo van a encontrar, porque no se lo encontraron ni desde 2004, 2005 que lo intentaron por primera vez, y desde ahí en adelante jamás le pudieron probar absolutamente nada. Quisieron sacarlo de la jugada, nunca pudieron fincarle responsabilidad de nada, en lo absoluto, de nada. Entonces, bueno, pues esa es la historia de este día, amigos, el en vivo de este día. Qué bueno que han estado aquí. Muchísimas gracias por sus likes que me están mandando. Sonia, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que te sigues uniendo. Verónica. Ridipay también por ahí andas. Qué bueno, gracias por estar ahí. Qué bueno que nos están apoyando por ahí en el chat. Gracias, Sonia. Gracias por ponerle like al en vivo. Qué bueno que nos estás apoyando como siempre. Jorge Velarde, ¿qué tal? Gracias por estar aquí también. José Manuel, gracias. Muchas gracias por estar también aquí en este en vivo. Alejandra, gracias por tu like. Muchas gracias a todos los que... Taz, muchas gracias por tus felicidades. Gracias, Taz. Muchas gracias por todos sus corazones, por sus regalos. Y les recuerdo, gracias. Compartan. Todos los días. Acuérdense que estoy ahí, voy a mandar otros videos pequeños ahí en el canal. Aparte de los en vivo, recuerden que en el canal también tengo mis pequeños TikToks. Van a estar muy interesantes los que voy a poner, esténse pendientes porque ahí voy a sacar algunas cosas buenísimas. Ya las van a ver, las van a comprobar. Y recuerden que es de lunes a jueves los en vivo a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues hasta que nos corten vamos a seguir platicando ahorita, igual que el día de ayer. Bueno, el día de ayer nos cortaron, hubo otro día que no nos cortaron, así que me seguí. Gracias, Sonia, por pasar al perfil, muchísimas gracias. Ahí vas a ver videos muy interesantes. Quiero decirles antes de que me corten que el último TikTok que puse ahí es en relación a un diputado del partido Somos del Congreso de España, que habló muy bien a favor de Claudia Sheinbaum. Nosotros también tenemos lo nuestro, no nada más los de la derecha tienen a Cayetana, sino que nosotros también tenemos diputados en España que hablan a favor de la Cuarta Transformación, a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a favor de Claudia Sheinbaum. Vean ese video porque lo que dice es bastante bueno, sobre todo por lo que tiene que ver con la política exterior, cómo se ve a México desde fuera, cómo nos quieren mangonear desde España, y diciéndolo un español diciendo que ya los mexicanos no nos queremos dejar de colonialismo, de conquista, que no nos quieran ver como nos veía Hernán Cortés, como nos veía el rey Carlos V, que ya no estamos en ese tiempo, que eso ya se acabó, somos independientes. Gracias, José Manuel. Hablo con Morena, gracias. Claudia, nuestra próxima presidenta, dice Albino Portillo, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Francisco, también Francisco Casián. Qué bueno que vamos a ver si nos dan chance. Seguimos comentando sus participaciones, sus comentarios. Gracias a Pilar, que está por ahí apoyándome en el chat. A Ridipey no la he visto, pero ya sabemos que ahí estás, Ridipey, ya te vi. Sí, hasta los argentinos se sienten orgullosos de México. Claro, hay youtubers argentinos que hablan maravillas de México. Hay youtubers de varios países de Latinoamérica y también hay de España que hablan a favor de México, y la verdad es bueno verlos para poder tener la visión de que cómo México es visto desde fuera, para que vean cómo nos admiran, cómo admiran a la Cuarta Transformación, cómo la 4T es modelo a nivel mundial. Tienes toda la razón, Ridipey, exacto. Gracias por unirse a todos ustedes. Hay una colombianita, fíjate que ya no la he visto, Ridipey, la voy a ver, la voy a buscar. Pero bueno, sí he visto peruanos, he visto argentinos, he visto colombianos, he visto gente de muchos países que sí le hacen comentarios a favor, que son seguidores del presidente, y que hablan bastante bien de la 4T. Selene Martínez, Plan C, gracias, muchas gracias, claro que sí, Plan C, recuérdenlo todos. No solo es Claudia, es Plan C, hay que garantizarlo con el voto masivo por Morena. Venezuela también, sí, también Venezuela por ahí. De hecho, nos han
estado visitando. El día de ayer nos visitó de Minnesota alguien, de Los Ángeles 2 personas y de Venezuela otro compañero. Qué bueno que nos están visitando de otros países. Qué bueno llevar esta 4T a todo el mundo. Somos punta de lanza. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que ahora somos punta de lanza a nivel mundial. Recuerden que el modelo de la 4T, el modelo del humanismo mexicano, es líder, es punta de lanza, es modelo a nivel mundial. Hay una admiración no solo al presidente como persona, sino al modelo que estamos teniendo en México con Morena y con la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Gerardovich, qué bueno que estás por ahí también en el chat. Gracias por estar como siempre aquí apoyándonos en el chat. Muchas gracias. Y bueno, que no te había saludado, pero bienvenido como siempre, qué bueno que estás aquí. Y bienvenidos todos los que se están uniendo por ahí, había varios. Ya pasó un poco de tiempo y no nos han cortado. Plan C de continuidades, Claudia Presidente. Claro que sí, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Seradovich. Saludos. Qué bueno que están por aquí. El financiero, dice RidiPay, sacó una nota de inversión para enorgullecernos. Sí, pues es que no pueden negarlo. Los periódicos y las revistas financieras, económicas, pues la verdad es que los valores de la economía mexicana son insuperables, son para presumir, y es quizás una de las cosas que menos tienen, como dije en un en vivo anterior, menos tienen dónde buscarle, menos tienen por dónde criticar, la verdad. Dice Sonia, voto masivo, carro completo. Claro que sí, eso hay que recordárselo a todo el mundo. Compartan ese texto, esa idea del voto masivo, carro completo es fundamental. Necesitamos las 2/3 partes del Congreso. Lo más importante es que siga el mismo modelo de gobierno, dice Betios Campus. Claro que sí, es lo más importante y lo garantiza Claudia Sheinbaum. Es más, Claudia es más de izquierda, si le podemos llamar así, que el mismo Andrés Manuel. Entonces, la continuidad está garantizada. Claudia va a profundizar en muchas cosas y desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, tiene mucho de dónde sacarle, mucho de dónde sacarle Claudia, y realmente va a hacer sentir su preparación académica, la va a hacer sentir seguramente en el manejo de la economía, en el manejo de la industria, en el manejo de la investigación, de la educación y de las energías renovables, particularmente, que es su especialidad, pero todo lo que es ciencia y tecnología, estoy seguro que Claudia va a avanzar mucho en eso. Exactamente, RidiPay siempre ha militado a la izquierda. A ella no le pueden buscar nada de un pasado priista ni nada de eso. Es científica, como dice Sonia, es académica, es doctora en ciencias, fue parte del panel que ganó el premio Nobel sobre cambio climático, es una verdadera experta, y ella va a apoyar muchísimo más a la educación, a la ciencia y a la tecnología para que nosotros podamos innovar, para que los jóvenes mexicanos se preparen aquí y pueda hacerse la tecnología aquí en México, y para poderla realmente aprovechar aquí en México. Hay que consentir a los investigadores mexicanos, hay que consentir a los estudiantes mexicanos para que no migren, para que no tengamos fugas de cerebros, para que toda esa experiencia que se genera aquí en México, que son miles y miles, decenas de miles y miles y miles de mexicanos, de muchachos jóvenes, toda esa experiencia que se quede aquí en México, toda esa capacidad intelectual que se quede aquí en México, que no se vaya de México. Gracias, Sonia. Continuidad con Claudia, claro que sí. Hay un comentario ahí que de plano nada que ver. Dice RidiPay, puso el panel solar más grande en México, que es la central de Abasto. Ajá, exactamente. Ya me voy a ir, amigos, que me están corriendo. Nos queda un minuto. Muchísimas gracias a todos por esta participación en este en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho como siempre. Y los espero el próximo lunes aquí a las 6:30. Tienen cita, ya saben, no se pierdan el próximo en vivo. Y búsquenme en YouTube también, y busquen los TikToks en
este canal de TikTok. Saludos de Querétaro. Saludos de Querétaro, muchísimas gracias. Antes de que me corten, muchas gracias hasta Querétaro, ahí vive mi hermano, saludos. Selene Martínez te llama, saludos Selene, hasta Querétaro, que ahí nací yo, por cierto, estoy en Tabasco, pero nací en ese estado. Muchas gracias Selena, bienvenida, o Selene, bienvenida a este canal. En fin amigos, pues no me queda más que agregar. En YouTube pueden verme. Un abrazo, váyanse a YouTube, somos la 4T Noticias, ahí también pueden ver los videos que no hayan visto.